Me aplicaron el truco del pariente en apuros por teléfono y casi les entrego mis ahorros. Les seguí el juego hasta obtener su ubicación para el supuesto pago y terminé entregándoles a la policía judicial en un operativo controlado. ¿Alguna vez han sentido esa descarga de adrenalina que te hiela la sangre cuando crees que un ser querido está a punto de morir o ir a la cárcel? Esa es la herramienta de estos parásitos. Juegan con tu empatía, la retuercen y la usan para vaciarte la cuenta bancaria en menos de una hora. Pero conmigo se metieron con la persona equivocada. Soy analista de crédito. Mi trabajo es literalmente detectar mentiras, evaluar riesgos y no dejarme llevar por impulsos. Lo que ellos no sabían es que mientras yo fingía temblar de miedo frente al teléfono, ya estaba trazando el mapa de su propia caída. Esta no es solo la historia de cómo casi pierdo mis ahorros, es la crónica de cómo un civil común decidió que ese día los cazadores se convertirían en la presa. Todo comenzó un martes a las 10:15 de la mañana. Estaba en mi oficina, revisando una montaña de estados financieros, cuando mi celular vibró. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero el código de área coincidía con la frontera norte, donde vive gran parte de mi familia. Bueno, dije con el tono profesional que uso para el trabajo. Primo, por favor ayúdame. La voz al otro lado era un mar de sollozos y estática. Sonaba desesperado, ahogado por el llanto. Me tienen detenido, Fabián. Por favor no le digas a mi mamá, se va a morir si se entera. Me quedé helado. La voz era vagamente parecida a la de Leonel, mi primo que se fue a trabajar a San Diego hace 2 años. El cerebro es traicionero. En momentos de pánico rellena los huecos por ti. ¿Leonel? ¿Eres tú? ¿Qué pasó, hermano? Pregunté, sintiendo como el corazón me empezaba a martillar en las costillas. Sí, soy yo. Hizo una pausa para sorberse la nariz. Venía de regreso para darles una sorpresa, pero en la aduana me pararon. Traigo unos regalos, unas cosas que no declaré y dicen que es contrabando. Fabián, me quieren meter a la cárcel federal si no pago una multa ahora mismo. Cálmate, respira, le dije, aunque yo mismo ya estaba de pie caminando en círculos en la oficina. ¿Cuánto necesitas? ¿Con quién estás? En ese momento la voz del primo desapareció y fue reemplazada por una voz profunda, gélida y con un tono de autoridad que me puso los pelos de punta. Era una voz que no aceptaba réplicas. Habla el oficial Escamilla, encargado de este sector aduanal. Escuche bien, ciudadano. Su pariente cometió un delito federal al intentar ingresar mercancía no declarada con un valor superior a los $15,000. Aquí hay 2 caminos. O procedemos con el registro oficial y lo consignamos al Ministerio Público, lo cual le dará una ficha criminal permanente, o liquidamos la multa administrativa de inmediato para dejarlo ir con sus pertenencias. Usted decide si quiere ver a su primo en una celda o en su casa. Sentí un vacío en el estómago. Escamilla no tardó el tiempo. Empezó a darme detalles técnicos, códigos de leyes que sonaban reales, nombres de oficinas gubernamentales y una presión psicológica asfixiante. Me pidió 300,000 lempiras. Era casi todo lo que Camila y yo habíamos ahorrado para la prima de nuestra casa. Es mucho dinero, oficial, balbucié, empezando a notar algo extraño. Necesito tiempo para ir al banco. No hay tiempo, ladró Escamilla. La guardia cambia en 40 minutos. Si el dinero no está depositado o entregado entonces, el expediente se cierra y no hay vuelta atrás. ¿Me está escuchando? No cuelgue el teléfono. Si corta la comunicación, entiendo que no le interesa la libertad de su familiar. En ese preciso instante, cuando mi entrenamiento mental de analista tomó el control. Un oficial real no te prohíbe colgar. Un oficial real no te pide dinero por fuera para arreglar un delito federal en 40 minutos. Miré mi laptop y sin colgar, abrí un chat privado con mi esposa, Camila. Cami, mándale un mensaje urgente a Leonel por WhatsApp. Pregúntale dónde está. No me preguntes por qué. Solo hazlo ya. Escribí con los dedos temblorosos. Sigo aquí, oficial, dije, cambiando mi voz a una mucho más quebrada, fingiendo un llanto que no existía. Por favor, no le hagan nada a Leonel. Voy a ir al banco ahora mismo, pero mi banco tiene un límite de retiro diario. Tendré que entregarle el efectivo a alguien si quieren que sea rápido. Escamilla hizo un breve silencio. Pude sentir su codicia a través de la línea. Estaba mordiendo el anzuelo que yo acababa de lanzar. Está bien, dijo Escamilla, bajando un poco el tono, ahora fingiéndose incomprensivo. Para agilizar, enviaré a una gestora administrativa cerca de su zona. Se llama Tatiana. Ella recibirá el paquete y firmará el acta de liberación de su primo. Pero escúcheme bien, Fabián. Una sola patrulla que yo vea cerca y su primo no vuelve a ver la luz del sol en años. Justo en ese momento entró el mensaje de Camila. Leonel me acaba de contestar. Dice que está en su casa en San Diego, desayunando. ¿Qué está pasando, Fabián? Un frío glacial recorrió mi espalda, pero no de miedo, sino de una rabia pura y concentrada. Estos tipos estaban intentando robarme la seguridad de mi familia, mi esfuerzo de años usando el nombre de mi sangre. En ese segundo, el miedo desapareció. Lo que quedó fue un deseo ferviente de justicia. Entiendo, oficial, respondí secándome el sudor inexistente. Estoy saliendo de la oficina. Dígame dónde veo a Tatiana. Estoy dispuesto a todo por mi familia. Rivas, soy Fabián. Tengo a un tal Escamilla en la línea. Me está aplicando el truco del pariente en apuros si quiere 300,000 ahora mismo. Solté apenas el detective descolgó, mientras mantenía el teléfono del extorsionador pegado a mi oreja izquierda con el hombro, silenciado por un momento. No cuelgues, Fabián. No les des ni un lempina, pero mantén la farsa. ¿Dónde estás? La voz del detective Rivas era un susurro rápido, pero cargado de una autoridad que me devolvió el pulso a la normalidad. Estoy en el estacionamiento del banco de la calle principal. Escamilla quiere que vea a una mujer llamada Tatiana para entregarle el efectivo. Dice que tiene a mi primo Leonel. Ya confirmé que Leonel está en California desayunando. Respondí, sintiendo cómo el sudor me empapaba la camisa. Escúchame bien, continuó Rivas. Necesito que entres al banco. Haz como que sacas el dinero. Pide un sobre grande, llénalo de papel periódico o cualquier basura que pese. No te preocupes por el operativo. Ya estoy movilizando a 2 unidades de civil. Pero necesito que tú seas la ancla. Si ellos sospechan que estás hablando con nosotros, se acabó. Regresé a la llamada con Escamilla, forzando un tono de pánico absoluto. Oficial, sigo aquí. Ya estoy en la fila del banco. Hay mucha gente y estoy desesperado. ¿Tatiana ya viene? No quiero que mi primo pase un minuto más ahí. Fingí mientras una cajera me miraba con extrañeza al verme meter folletos publicitarios dentro de un sobre de Manila. Cálmate, Fabián. La voz de Escamilla ahora era melosa, casi paternal, lo cual me dio más asco.
Tatiana está a 5 minutos de la plaza central frente a la Fuente de los Leones. Es una mujer joven, lleva una blusa roja y jeans. Cuando la veas, le das el sobre y ella te entregará un código. Ese código es la libertad de tu primo. Pero recuerda, si veo a alguien más contigo, Escamilla no se anda con juegos. Tenemos gente vigilando el banco. Esa última frase me hizo mirar por encima del hombro. ¿Realmente me estaban viendo o era solo presión psicológica? Salí del banco apretando el sobre contra mi pecho. El sol de mediodía caía pesado y cada persona que caminaba hacia mí parecía un sospechoso. Mi teléfono seguía en la llamada activa. Escamilla quería escuchar cada uno de mis pasos, cada suspiro, cada sonido ambiental para asegurarse de que no lo traicionaba. Caminé hacia la plaza. A lo lejos, el detective Rivas me envió un mensaje de texto corto. Vemos a la mujer de rojo. Estamos en posición. No mires a las cámaras. No busques a los oficiales. Solo haz la entrega. Ya estoy llegando, oficial. Veo a una mujer de rojo cerca de la fuente. ¿Es ella? Pregunté con la voz temblorosa. Es ella. Acércate despacio. No intentes hablar de más. Entrega el paquete y retírate sin mirar atrás, ordenó Escamilla. A unos 10 metros divisé a Tatiana. No parecía una criminal. Era una mujer joven, quizá de unos 25 años, con una expresión de aburrimiento que ocultaba su verdadera naturaleza de hiena. Estaba sentada en un banco, jugueteando con su celular, esperando recibir en un sobre el esfuerzo de 5 años de mi vida. Hola, ¿Tatiana?, dije, deteniéndome frente a ella. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que ella podía escucharlo. Ella me miró de arriba abajo con un desprecio mal oculto. ¿Traes lo que pidió el jefe?, preguntó con una voz chillona y vulgar. Aquí está. Por favor, digan al oficial que suelten a mi primo. Le entregué el sobre pesado. En el momento en que sus dedos tocaron el papel de Manila, sentí una satisfacción amarga. Escamilla, a través del teléfono, soltó una carcajada seca. Bien hecho, Fabián. Tu primo está a salvo. O eso diría si fueras tan listo como crees. Ahora, si quieres volver a ver a tu esposa Camila sin problemas, vas a ir al cajero más cercano y... La voz de Escamilla se cortó, no porque él colgara, sino porque en ese preciso instante, 3 hombres que parecían simples transeúntes se lanzaron sobre Tatiana. Uno de ellos era Rivas. Policía judicial, al suelo, no se mueva. El grito retumbó en toda la plaza. Tatiana chilló mientras la inmovilizaban contra el cemento caliente. El sobre se rompió, esparciendo los folletos del banco por todo el suelo. Yo me quedé paralizado, con el teléfono aún en la oreja, escuchando cómo Escamilla maldecía al otro lado de la línea antes de que el sonido de un celular estrellándose contra la pared pusiera fin a la comunicación. Tatiana estaba esposada y llorando, gritando que ella solo era un servicio de mensajería y que no sabía nada. Pero Rivas no le creyó ni una palabra. Mientras se la llevaban a una camioneta sin logotipos, el detective se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Ya tenemos a la recolectora, Fabián, pero Escamilla sigue libre y ahora sabe que lo pusiste en evidencia. Esto no ha terminado. Si queremos atrapar al pez gordo, tenemos que usar el teléfono de esta mujer para llegar a su madriguera. La adrenalina del momento se desvaneció, dejando lugar a un miedo real. Me había convertido en el enemigo número 1 de una banda de extorsionadores y ahora no había vuelta atrás. Tengo su teléfono, Fabián. Está desbloqueado, dijo el detective Rivas, mostrándome la pantalla del dispositivo de Tatiana. El cristal estaba astillado, pero las notificaciones no paraban de saltar. Era Escamilla, bombardeando el chat con mensajes de texto y audios cargados de una furia animal. Contesta, maldita perra. Dime qué pasó. ¿Dónde está el dinero? El tipo está perdiendo los estribos, y un criminal que pierde la calma es un criminal que comete errores. Nos encontrábamos en una oficina táctica de la policía, un lugar frío, sin ventanas, lleno de monitores que parpadeaban con mapas y bases de datos. Tatiana ya estaba en la sala de interrogatorios, pero Escamilla no sabía que su recaudadora estaba cantando más rápido que un canario en primavera. Fabián, necesito que hagas algo muy valiente, me dijo Rivas, mirándome fijamente. Escamilla cree que tú lograste escapar con el dinero cuando llegó la policía. Vamos a enviarle un mensaje desde el teléfono de Tatiana, diciendo que ella tuvo que tirar el sobre y correr, pero que tú la llamaste para citarla en la zona de las bodegas para darle el dinero real si le prometemos que no tocaran a su familia. ¿Quieren que vuelva a hacer el cebo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. La imagen de Tatiana siendo tacleada seguía fresca en mi mente. Es la única forma de obtener una ubicación en tiempo real. Si logramos que haga una llamada de video o que nos envíe una ubicación de seguridad para el nuevo punto, mis técnicos pueden triangular su posición exacta en menos de 60 segundos, explicó Rivas. Mis dedos temblaban mientras redactábamos el mensaje. Tenía que sonar como Tatiana, nerviosa, desesperada, pero leal al jefe. Jefe, la policía apareció de la nada en la plaza. Tiré el sobre de ese imbécil y logré perderme entre los puestos del mercado. Pero Fabián me acaba de llamar. Está aterrado. Dice que no quiere problemas con usted y que me ve en la zona de las bodegas para darme el dinero real si le prometemos que no tocaremos a su familia. Escribí, siguiendo las instrucciones del detective. Pasaron 2 minutos que se sintieron como 2 siglos. El silencio en la sala era sepulcral, solo interrumpido por el zumbido de los servidores. De pronto, el teléfono vibró. «Es un audio», exclamó uno de los técnicos de inteligencia. «Pendeja, casi nos arruinas todo. Escúchame bien, si ese tipo quiere salvar el pellejo, que te lleve el dinero a la bodega número 14 del sector sur, pero no vas a ir sola. Yo voy a estar cerca viendo todo desde el coche. Si veo una sombra extraña, el primero que muere es el de la oficina, y luego voy por su mujer. Mándame tu ubicación ahora mismo para saber que no me estás traicionando». La voz de Escamilla sonaba distorsionada, como si estuviera dentro de un vehículo en movimiento. «Lo tenemos», susurró Rivas con una sonrisa depredadora. El audio tiene ruido de fondo de maquinaria pesada y un pitido de reversa de camiones. Coincide perfectamente con el sector de bodegas industriales de la salida sur. Equipo Alfa, preparen los vehículos encubiertos. Fabián, tú te pones el chaleco de Kevlar debajo de la camisa. Vas a entrar ahí, pero esta vez llevas a todo un escuadrón a tus espaldas.
Me llevaron en una camioneta civil, una vieja pick-up que no levantaría sospechas. El trayecto fue un borrón de ansiedad. Camila me había enviado un mensaje. Por favor, dime que ya terminó. No le contesté. No podía permitirme distraerme. Llegamos a la zona de bodegas. Era un laberinto de concreto y láminas oxidadas. El lugar perfecto para un intercambio o para una ejecución. Fabián, escucha. La voz de Rivas venía a través de un audífono diminuto en mi oreja. Estamos en las bodegas 12 y 16. Hay francotiradores en los techos. Camina hacia la 14. Lleva el sobre. No busques a Escamilla. Él te encontrará a ti. Bajé de la camioneta. Mis piernas se sentían de gelatina. El aire olía a diésel y a hierro. Al llegar a la puerta de la bodega 14, un sedán negro con los vidrios polarizados emergió lentamente entre dos contenedores. El motor rugía suavemente, como un predador acechando. El vidrio del conductor bajó apenas unos centímetros. «Acércate, analista», dijo la voz de Escamilla, ahora en persona. No era un oficial de aduanas. Era un tipo con una cicatriz en la ceja y ojos que desbordaban una maldad pura. «Tira el sobre por la ventana y quizás te deje vivir para contar la historia». «¿Dónde está mi primo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme para que los micrófonos captaran todo. «Tu primo está a 1000 kilómetros de aquí, estúpido, pero tú estás justo donde quería». Escamilla sacó una pistola negra y la apuntó directamente a mi cabeza. «El sobre, ahora». En ese instante, el tiempo se detuvo. Tenía el cañón de un arma a menos de 2 metros de mi rostro. Escamilla pensaba que tenía el control total, que yo era solo un oficinista asustado entregando su patrimonio. Lo que no vio fue el punto rojo que bailaba sobre su propio pecho, ni escuchó el chirrido de neumáticos de 4 unidades tácticas que cerraban todas las salidas del callejón en un movimiento coordinado de tenaza. «¡Suelte el arma! ¡Manos arriba!», fue lo último que escuché antes de que el caos estallara, y el gran Escamilla se diera cuenta de que su imperio de llamadas telefónicas se acababa de derrumbar sobre su cabeza. El sonido de la seguridad de las armas siendo liberadas fue lo que terminó de romper a Escamilla. No hubo un intercambio de disparos, no hubo una persecución de película. Lo que hubo fue una capitulación absoluta. Al verse rodeado por 6 agentes con equipo táctico y rifles de asalto apuntando a cada centímetro de su coche, el hombre que hace una hora sonaba como un dios de la muerte al teléfono, simplemente soltó la pistola y levantó las manos, temblando de forma incontrolable. «¡No disparen! ¡No disparen!», gritó, con una voz que ya no tenía rastro de autoridad. Era la voz de un cobarde que solo es fuerte cuando su víctima está desarmada y a kilómetros de distancia. El detective Rivas se acercó al vehículo, lo sacó por la ventana del cuello y lo estampó contra el pavimento. El golpe fue seco, satisfactorio. Me quedé ahí de pie, con el sobre de papel en la mano, viendo cómo le ponían las esposas a quien pretendía dejarme en la calle. Escamilla me miró desde el suelo, con el rostro sucio de polvo y aceite. «Me pusiste una trampa, maldito infeliz», escupió con odio. «No, Escamilla», le dije, acercándome lo suficiente para que viera que ya no tenía miedo. «Yo solo hice mi trabajo, analicé el riesgo, verifiqué los datos y decidí que no valías la inversión. Te ganaste cada segundo de lo que te viene». Rivas me apartó suavemente mientras sus hombres registraban el vehículo. En el asiento del copiloto encontraron 3 teléfonos celulares más, una lista de nombres con números de teléfono marcados y una libreta con anotaciones de cuotas de otras víctimas. No era solo un extorsionador, era una central de terrorismo psicológico operando desde la impunidad de las calles. «Fabián, ven conmigo», me dijo Rivas. «Necesitamos que hagas la denuncia formal ahora mismo. Sin tu testimonio y el reconocimiento, este tipo podría salir por una rendija legal. Vamos a cerrar el caso con llave de oro». Pasamos el resto de la tarde y gran parte de la noche en la jefatura. El proceso fue agotador, pero necesario. Tuve que narrar cada detalle, desde la primera llamada a las 10:15 am hasta el momento en que vi el cañón de su arma. Los abogados de oficio de Tatiana intentaron alegar que ella fue coaccionada, pero cuando Rivas mostró los mensajes de audio donde ella se reía de lo fácil que era sacarle el dinero a los tontos, su defensa se desmoronó. Mientras tanto, en el mundo real, mi familia estaba a salvo. Llamé a Leonel, el verdadero. «Primo, ¿estás bien?», le pregunté, sintiendo un nudo de alivio. «Fabián, sí, hombre, ¿por qué tantas llamadas de Camila? Estoy aquí arreglando el jardín. ¿Pasó algo?» «Nada, Leonel, solo quería recordarte que te quiero, hermano, y que si vienes de visita, por favor avísame tú mismo antes de llegar a la aduana». Él se rió, sin tener la menor idea de que su nombre había sido el escudo en la lanza en una batalla por nuestra tranquilidad. Al colgar, sentía un peso inmenso caer de mis hombros. El operativo controlado no solo resultó en la captura de Escamilla y Tatiana. La información en sus teléfonos llevó a la policía judicial a desarticular una red que operaba desde el interior de una prisión estatal, vinculando a otros 5 cómplices externos que se dedicaban a la logística y el cobro. Gracias a que no colgué y a que mantuve la cabeza fría, se recuperaron registros de al menos 12 familias que habían sido estafadas en los últimos 2 meses. 3 semanas después, recibí una notificación de la fiscalía. Escamilla fue vinculado a proceso por extorsión agravada, portación de arma de fuego y asociación delictiva. Por sus antecedentes, no tiene derecho a fianza. Tatiana, por su parte, está cumpliendo prisión preventiva mientras se dicta su sentencia. Camila y yo, finalmente, usamos esos 300.000 empiras, pero no para un rescate, sino para firmar la escritura de nuestra primera casa. Cada vez que suena un número desconocido en mi celular, simplemente sonrío y bloqueo el contacto. Aprendí que el miedo es una elección, pero la justicia es una construcción que requiere valor. A esos parásitos les digo, sigan intentándolo, porque habemos quienes no nos tragamos el cuento.